El 26 de septiembre del año 2022 se produjeron una serie de explosiones cerca de la isla de Bornholm. Cuando las autoridades danesas se acercaron al sitio, pudieron ver cómo el gas brotaba a la superficie. El Nord Stream había sido saboteado. Pero, ¿quién estaba detrás de la operación? ¿Acaso eran los yanquis que están metidos en todos los fregados? ¿O era cosa del hijo de la KGB, Vladimir Putin? ¿O incluso, en un giro de los acontecimientos inesperados, todo era culpa de un pescador neerlandés borracho? Pues bien, lo cierto es que detrás de esta operación está... Obviamente no os lo voy a decir ahora, os tendréis que quedar el vídeo si lo queréis saber. Mi nombre es Mateo y os doy la bienvenida a la sala política de Political Room. En primer lugar, ¿qué es el Nord Stream? Bueno, en este vídeo llamaremos Nord Stream al Nord Stream 1 y al Nord Stream 2. Es decir, los dos gasoductos de 1200 kilómetros de longitud aproximadamente que van directamente desde la estepa siberiana hasta Alemania. Es decir, desde Rusia hasta Alemania sin pasar por ningún país intermediario, como puede ser el caso de gasoductos que van a través de Ucrania o Polonia, con los inconvenientes que ello conlleva. Respecto a su construcción, bueno, el Nord Stream 1, al igual que el Nord Stream 2, fueron dos gasoductos muy caros que requirieron de una gran fuente de inversión, y en el caso del primero se terminó en el año 2012, cuando las relaciones de vecindad entre la Unión Europea y Rusia eran buenas, y el segundo se terminó en el año 2021. Es decir, tras los acontecimientos del Euromaidán, la anexión de Crimea y la proclamación de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Lo que significa a su vez que hubo muchas voces que desaconsejaron la construcción de este segundo gasoducto, pues volvía a Alemania muy dependiente de Rusia en un contexto ya no tan favorable ni de tan buenas relaciones a nivel político. Con todo, el gasoducto se terminó, aunque ciertamente apenas se llegó a usar, puesto que si termina en el año 2021 y la guerra empieza en febrero del año 2022, pues prácticamente no ha tenido tiempo de uso y por tanto ha sido una inversión fatal. Os podréis preguntar, ¿por qué Alemania quería construir estos gasoductos? Muy sencillo, desde el año 2010, Angela Merkel empieza una agenda ecologista que básicamente busca acabar con la dependencia de los combustibles fósiles para la producción de energía. Y aquí es donde el gas ruso juega un papel fundamental y muy positivo, porque uno, los empresarios alemanes consiguen una fuente de energía más barata, por lo que están contentos. Dos, esa energía además es más limpia, por lo que Angela Merkel está contenta. Y tres, los rusos embolsan una gran pasta por la compra de esta energía, por la compra de este gas, lo que hace la suma total de todos estos factores un gran win-to-win. Por último, el contexto de la guerra, cuando se produce el sabotaje. Estamos hablando de septiembre del año 2022, lo que significa que han pasado pocos meses desde la guerra, pero ya ha habido grandes cambios. La operación inicial rusa ha fracasado, la moral rusa está por los suelos, hay muchos memes en internet burlándose de ellos, y Occidente se ha alineado con Zelensky, que ve cómo su pueblo se levanta y las tropas ucranianas empiezan una contraofensiva muy exitosa. Dicho esto, empecemos a analizar ahora sí, caso por caso, los presuntos o posibles autores del sabotaje. Y empecemos por aquel que fue en primer lugar señalado por Ucrania y Polonia, es decir, por Rusia. Bueno, antes de nada comentaros que en esta historia no va a haber ningún pescador neerlandés borracho. Eso simplemente lo he dicho a tono jocoso y para captar vuestra atención. Así que si alguno esperaba algún dramático giro con un pescador, que se vaya olvidando de ello. Ahora sí, procedemos con el análisis serio. La hipótesis de que Rusia estaba detrás del ataque básicamente se basaba en que al final había sido una especie de presión, de herramienta de presión contra Alemania, que no deja de ser la cabeza económica de la eurozona, es decir, la primera potencia económica y de hecho también la potencia más poblada. A su vez, basaban esta hipótesis en dos factores. Uno, la existencia de la base militar de Kaliningrado, que está muy cerca del lugar de los hechos, y luego en el facto de que se había visto por las tropas danesas a una embarcación rusa merodeando la zona días antes. Sin embargo, esta hipótesis rápidamente quedó descartada, porque en primer lugar, ¿para qué vas a volar una infraestructura que en el caso del Nord Stream 2 tiene menos de un año de vida y que te ha costado un montón de millones de euros cuando directamente puedes cerrar el grifo y ya está, y deja de llegar gas a Alemania? Y es que en ese momento, en el momento del sabotaje, el Nord Stream ya no estaba llevando gas a Alemania, simplemente tenía gas para cuestiones de mantenimiento. A su vez, ¿para qué vas a volar el Nord Stream
cuando puedes volar, por ejemplo, el gaseoducto o los gaseoductos que van a través de Ucrania? ¿No tendría más sentido intentar dejar aislada desde un punto de vista energético a Ucrania que quitarle la energía a Alemania, que no deja de ser tu mejor comprador, tu mejor consumidor hasta ese momento? Por último, ni Estados Unidos ni la Unión Europea señalaron a Rusia cuando esta información salió a la luz. Es decir, el hecho de que, a pesar de que el contexto invita mucho a hacerlo, no siguieran la estela marcada por Ucrania y Polonia, te indica que los servicios de inteligencia occidentales ya descartaban esa posibilidad. Algo que ha quedado incluso aún más claro cuando las investigaciones sueca y alemana han dicho públicamente que esta opción la descartan por completo. Es decir, lo más plausible es que Rusia no tuviera nada que ver con el sabotaje del Nord Stream y queda descartada en este caso de estar detrás de este atentado contra la infraestructura energética de Alemania. With this project, we show, also in the presence of so many representatives from European countries, that we feel sure of a secure and resilient partnership with Russia in the future. And I believe that this project is a perfect example of this. Ist ein herausragendes Beispiel dafür. Today we are witnessing an event of great symbolic significance, something we've been waiting for a long time, the operational commencement of the first stage of the Nord Stream pipeline, opening a new chapter in the partnership of Russia with the European Union. Ahora bien, si los polacos y los ucranianos señalaron a Rusia, ¿a quién señaló Vladimir Putin? Pues bien, como seguramente muchos sabréis, señaló al tío Sam, a los Estados Unidos de América. ¿Razones que sustentan esta hipótesis? En primer lugar, Estados Unidos nunca estuvo a favor de la construcción del Nord Stream. En segundo lugar, el propio Biden dijo que en caso de invasión, esta infraestructura sería atacada. Y en tercer lugar, el hecho de que después de la guerra, Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales proveedores energéticos de Europa, lo que significa que de alguna manera ha suplido la energía rusa y por tanto se ha hecho con ese beneficio. Razones en contra que de momento descartan esta posibilidad. Básicamente que ni la investigación sueca, ni la investigación danesa, ni la investigación alemana han encontrado ninguna prueba sustancial de que Estados Unidos esté implicada. Además de que no es extraño que no exista implicación, puesto que Estados Unidos también se ha opuesto en varias ocasiones a este tipo de intervenciones, lo que significa que de alguna manera no podemos encontrar ningún dato, por lo menos a día de hoy, que implique a Estados Unidos en la operación, lo que nos deja un único candidato, que hasta ahora no le he mencionado, aposta, para dejar la intriga para el final. Y es que desde que se descartó a Rusia y a Estados Unidos, todas las miradas se han centrado en Kiev, todas las miradas se han centrado en Ucrania, que a todas luces parece ser la autora de esta operación. Os lo cuento. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. A medida que ha ido pasando el tiempo, las hipótesis que apuntan a Ucrania como la perpetradora del sabotaje sobre el Nord Stream han ido cobrando mayor importancia. En primer lugar, porque es Kiev la que parece ser la gran beneficiada de la destrucción del Nord Stream. Por una parte, Rusia pierde una vía clara de ingresos y a su vez también esto disuade a Alemania de alguna manera seguir importando gas ruso. Aparte de que de esta manera los gaseoductos que pasan por Ucrania cobran un mayor valor e importancia claves. A su vez, y a diferencia del caso ruso o el caso estadounidense, existen hechos y datos que avalan la hipótesis de que Kiev está detrás de este sabotaje. Para empezar, por lo que hemos podido saber por las investigaciones alemanas hasta el momento, se supone que el sabotaje se cometió de la siguiente manera. El 6 de septiembre de 2022 salió del puerto alemán de Rostock una embarcación de recreo llamada Andrómeda. El Andrómeda se detuvo en el pequeño puerto de Biek, también en Alemania, antes de llegar a la isla danesa de Kristiansund, el puerto más cercano al lugar donde se produjeron las explosiones. Más tarde, el 19 de septiembre, hizo una pequeña parada en Kołobrzeg, en Polonia, y volvió más tarde de nuevo a Alemania.
Sabemos que dentro de ese barco se han encontrado restos de explosivos, así como que sus 6 tripulantes, cuya nacionalidad no está clara, parece que por los testimonios sabían hablar ucraniano. El barco en sí fue alquilado a través de una sociedad fantasma polaca y utilizando un email americano, aunque el mensaje fue enviado desde Ucrania. También se cree que los teléfonos de los tripulantes fueron rastreados en Ucrania y que las personas que iban a bordo de este barco estuvieron antes y después del suceso en Ucrania. Por lo que, de alguna manera, todo parece apuntar en esta dirección. Esto hay que añadir que por los Discord Leaks, es decir, esa serie de informes que publicó en un canal de Discord el miembro de las Fuerzas Aéreas, Jack Teixeira, en uno de ellos se hablaba de que la inteligencia holandesa, a través de un informante, había tenido noticia del plan de sabotaje del Nord Stream, cosa que había comunicado a la inteligencia alemana y también a los americanos. Sin embargo, estos últimos habían desechado la idea, ya que además se ponía una fecha para ese sabotaje, el 19 de junio, y llegada esa fecha no ocurrió nada. Sin embargo, sí que hay otro dato interesante que aportaba este informe, y es que decía que esa misma tripulación iba también a intentar sabotear el Turk Stream, es decir, el gasoducto que pasa a través de Turquía y lleva gas desde Rusia hasta Europa. Pues bien, el 22 de septiembre, 4 días antes del sabotaje del Nord Stream, los rusos anunciaron que habían desarticulado un intento de sabotaje contra dicho gasoducto. Es decir, que estas dos informaciones de alguna manera eran conexas y puede ser que aquel informe de inteligencia emitido por los holandeses no estuviera tan desviado como parecía en un principio. Por otra parte, también decir que al poco de producirse el suceso, también sabemos, porque así lo han confirmado ambas personas, que el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Mark Milley, llamó al entonces y ahora mismo ex comandante en jefe de las fuerzas ucranianas, Valery Salyuny, para pedirle explicaciones y sobre todo si había tenido algún tipo de implicación en el sabotaje del Nord Stream, algo que por supuesto él negó. Sin duda alguna, el hecho de que esta llamada se produjese nos indica que la inteligencia estadounidense pensó en Ucrania desde un primer momento. Esto, unido a todos los otros datos que os hemos facilitado y que se han publicado en varios diarios alemanes, entre ellos Der Spiegel, podemos concluir que todo parece apuntar a Ucrania y a Kiev como la perpetradora del sabotaje del Nord Stream. Por supuesto, toda esta información pertenece a esas investigaciones publicadas parcialmente en los diarios alemanes y por tanto no está confirmada al 100%. Lo que deja aún una serie de incógnitas tanto a la autoría, es decir, a la persona que dio la orden específicamente, como a si faltan algunos otros datos o hubo otras partes implicadas que no sabemos aún hoy en día quiénes son. En este sentido, os pregunto a vosotros, ¿quién creéis que voló el Nord Stream? ¿Creéis que fue Ucrania? ¿O creéis que Ucrania realmente lo hizo, pero tuvo ayuda de un tercero? ¿Creéis que en un giro de los acontecimientos en realidad todo esto lo planeó Rusia en una operación que nadie ha sabido ver venir? ¿O por el contrario pensáis que en efecto esto lo hizo el ex comandante de las Fuerzas Armadas, Valery Salyuny? Bien, os leemos en comentarios y bueno, llegamos al final del vídeo. Como siempre os invito a suscribiros, a darme like. Asimismo, como ya sabréis, este canal de YouTube pertenece a un periódico digital de Political Run en el que tenéis contenido exclusivo por 9,99 € al año. Y también concretaros que ¿Quién voló el Nord Stream? También lo tenemos publicado en 2 artículos, el segundo de ellos de pago, en el que tenéis acceso a la información que se ha mencionado aquí, como también a otra información que está exclusivamente en esos artículos. Os los dejaré en la descripción para que los podáis leer todo aquel que tenga interés en ello, ¿vale? Y nada, dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.